Sabés que te tengo que contar algo, Gaby. Tengo un amigo que llegó hace poquito de los Estados Unidos y él me contaba que él sentía que no tenía que estar ahí, él es argentino, y que tenía que volver a su patria, pero había un resonar que lo llamaba acá. Y después de la charla que tuvimos en la oportunidad pasada, cuando hablábamos y presentamos y anunciamos tu visita, hay un fragmento de esa charla donde comentás que dentro de los estudios que vos estás llevando a cabo no habías encontrado ningún país con tanta profecía buena como la Argentina. Y eso le terminó de cerrar la idea y ahora está en la Argentina nuevamente. Así que se vino después de esta charla y no está arrepentido. Miren las cosas, las palabras hasta dónde llegan, ¿no? Maravilloso, pues bienvenido, me alegra mucho que haya regresado a su patria y es un buen ejemplo para todas las personas. Es que si las profecías guiaron a este hombre argentino a regresar a su país, ¿por qué no podrían hacer lo mismo con tantas personas que están en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Ucrania, en no sé cuántos más países que la profecía advierte que pues sufrirán una gran devastación y un momento muy duro, muy crítico, pero aquí en América del Sur hay una oportunidad, hay una esperanza de supervivir y hay mucho trabajo por hacer. Entonces, qué bueno que este hombre argentino al cual saludo le esté dando un ejemplo a la gente inteligente que nos está escuchando. Qué loco, ¿no? Gaby, ¿y qué tal te fue en sus primeras incursiones acá en la República Argentina? Estuviste en el norte, luego en el sur y ahora casi en el centro. Muy bien, Marcos. Bueno, estoy muy agradecido primeramente con ese Padre eterno, con ese Dios universal que nos da la oportunidad de hablar de Él aquí, en un país que tiene, como ya lo mencionaste, profecías de esperanza para todo el planeta. Estuve en Jujuy y luego en Neuquén, también donde hay profecías que fijan a Neuquén y a su gente como un gran faro que puede guiar a muchas personas. Bueno, la acogida y el interés y la respuesta hacia este conocimiento de profecías ha sido maravillosa porque me he dado cuenta que la gente ya no tiene miedo, que la gente no tiene miedo, que no está asustada, sino que al contrario, quiere saber, quiere dar un paso para que eso que es desconocido pueda ser finalmente revelado y han asistido a estos eventos que hemos realizado. Entonces, estoy muy contento. Sin lugar a dudas que todo depende de la apertura de corazón o de alma que tengan los seres que quieran ir a recibir este mensaje. Ahora, debo interpretar por el sentido común que te ha ido muy bien porque agregaste otra charla más que va a ser el día de mañana, tengo entendido. Sí, bueno, sucedió que el jueves pasado, que fue 10 de marzo, a pesar de las manifestaciones que hubo cierre de vías en torno al círculo de oficiales de mar, donde está el auditorio en el que hicimos la conferencia, mucha gente no pudo llegar. A pesar de eso, la asistencia fue muy grande. Sin embargo, para estas personas que no pudieron llegar, vamos a repetir la conferencia en el mismo lugar mañana a las 18 horas y que asistan todos los que pues quieran aprovechar esta oportunidad que se abre para que conozcan estas profecías de Solari y del mundo acerca de Argentina y de la esperanza que tenemos. Buenísimo, entonces, a agendar eso para todos aquellos que quieran formar parte de, bueno, el incorporar estos conocimientos, bienvenido sea, ¿no? ¿Sabes que hay algo que me gusta de las interpretaciones, Gabriel, que haces? Es que terminan cargándonos de responsabilidad a nosotros, ¿no? Es decir, bueno, podemos decidir formar parte o no de las mismas, pero que tienen como una especie de final feliz, ¿no? O sea, todo se da para mejor. Y hoy estamos viendo mucho también de adelantos o de interpretaciones en cuanto a profecías, pero hay muchas que son hasta de, no sé, medias catastrofistas, sin salida, ¿no? Que te dejan una energía no de querer comprometerte con la causa, sino más bien de un abandono, decir, y bueno, ya está, si total todo esto va a tener que pasar y no tenemos nada que hacer, y uno queda como indignado, ¿no? Eso también se está viendo mucho. Y eso es lo que estamos enfrentando para quitarlo del camino como imagen o como idea que en la mente de la gente existe. Tú dijiste algo maravilloso, que nosotros tenemos la oportunidad de decidir si entramos o no en la profecía. Y eso que dijiste es exactamente así. Y tú que ya lo comprendiste,
Hay mucha gente que no lo ha entendido y por eso pone una muralla entre profecías y nosotros, porque no queremos saber nada de fin del mundo, de catástrofes, porque ¿quién quiere hablar de guerra? ¿Quién quiere hablar de cosas feas y malas? Nadie. Eso es perfectamente entendible. Lo que pasa es que eso feo, malo, terrible que vaya a suceder o que ya está pasando, si las personas pueden comprender el por qué sucede, van a tener una oportunidad que otros no, y es de enfrentarla. Si lo pueden aceptar como una realidad tangible, entonces sí podemos saber qué podemos hacer. Ahí es donde entra la otra parte de la profecía. Es que no todo es catástrofe y volcanes que explotan y bombas que caen. Es que hay una porción de ella muy amplia que establece que ante esas vicisitudes hay un grupo de personas con mente preclara, con una gran inteligencia, que por decisión propia, personal, que ese es el valor de las palabras que tú expresaste, toman partido de la profecía de supervivencia y se convierten en grandes guías, no en líderes poderosos. De hecho, es gente normal que emerge con un liderazgo muy especial porque saben lo que está aconteciendo y son capaces de guiar a las demás personas hacia la verdad, hacia una supervivencia, hacia la esperanza y a que puedan entender el porqué de esa muerte, pero también que hay un futuro por el que tenemos que luchar. Y ahí es donde ese futuro se construye. No es que esté escrito como la gente cree, es que siendo que está en una profecía depende de nosotros hacerlo. Si nos quedamos quietos, nos ponemos de brazos cruzados, pues la guerra igual seguirá su curso, pero nosotros con los brazos cruzados no vamos a poder enfrentarla. Ahí es donde aparece la inteligencia de los que te están escuchando a ti, a nosotros en este momento y quieren ser partícipes de un plan de supervivencia ante esa situación. Habrá ahora personas que estarán pensando, ¿y cómo empiezo a ser parte o cómo puedo empezar a ser parte de, entre comillas, para poner un nombre, de los elegidos, ¿no? De los que sortearán lo que está por llegar? ¿Qué puede empezar uno a hacer cuando lo decida, Gabriel? Me imagino, yo te lo puedo resumir así como se me viene a la mente después de escucharte, decir, bueno, convertirme en protagonista de mi vida, por ejemplo, ¿no? Podría ser una, pero claro, es una definición recontra gorda y por ahí me gustaría si nos podés ayudar con cuestiones un poco más puntuales y tangibles, como para aquel que está totalmente ahora inmerso en el miedo, en el terror o en cualquier otro sentimiento, decir, bueno, yo quiero arrancar, a ver, quiero ver si me tomo en serio esto y empiezo a construir una realidad que me permita a mí ser parte de esos elegidos, digamos. ¿Cómo podemos empezar? Entonces, esa pregunta la podemos responder de manera técnica para que quede muy clara. Uh-huh. Primero, dejar de creerse un elegido es el requisito indispensable para poder serle útil a otras personas en un plan de supervivencia. Porque siendo que podríamos usar la palabra elegidos, inclusive la profecía en el libro de Enoch y en muchas otras habla de elegidos, de justos, de santos que hacen una gran obra. Hay un problema en la mente de las personas, de algunas o de muchas, y es que se creen salvadores y elegidos y no tienen verdaderamente ninguna fórmula que sea aplicable ante un problema de la guerra. Hablemos, por ejemplo, entonces del papa o del pastor o del cura o del sacerdote o del líder o el gurú, de lo que sea en movimientos espiritualistas. Cuando estallen las bombas nucleares, ¿a qué iglesia debo ir a rezar para salvarme? Ninguna. Cuando haya grandes terremotos que se traguen las ciudades, ¿cuál es la mezquita que me va a hacer mantener si yo quiebro mis rodillas ante el Dios que allí haya? Ninguna. Todos se van a caer. Entonces no es así como funciona. Si hay elegidos, es que yo me elijo a mí mismo por conocimiento de causa, no por creencia. Yo te haría esta pregunta, Marcos, porque tú nos puedes ayudar a entender la respuesta a la misma pregunta que me hiciste, y es, ¿quién te eligió a ti para hacer lo que haces en este momento, en esa bella labor que realizas? ¿Quién te dijo, Marcos, te elijo para que tú seas el comunicador social de... ¿Te dijo alguien eso?
No, no, obviamente que nadie, obviamente que es algo que uno lo lleva adentro, que no le encuentra mucha explicación a veces cuando hay temas, por ejemplo, que en el campo nuestro están prohibidos de tocar y uno igual se anima a tocarlos porque hay algo que dentro te resuena y te lleva por esos caminos. Y entonces lo que uno hace es permitir que eso siga, digamos, pero nunca llega a alguien que te elige, digamos. Por eso es un concepto que está Exacto. muy bien, claro, está muy bien como yo incluso hasta te lo dije hoy, entre comillas, elegido, porque en realidad uno no sabe cómo llamar a la gente que se quiera sumar a ese cúmulo de gente consciente, no sé, o que le gusta tomar el rol o autoelegirse, no sé. Es Esa como es la que, palabra. ah, Entonces, digamos que sí hay elegidos, pero era necesario desmitificar la palabra ahí para va. que se entendiera que no es una deidad que posó sobre mí su llama de luz para elevarme a un trono sobre los demás y salvarlos. Eso no funciona. Pero sí funciona lo que aplica para ti. Tú sientes en tu corazón hacer algo y lo haces. Ya te elegiste para hacerlo. Yo sentí en mi corazón hacer esto, aunque el mundo se viniera encima en mi contra para que yo cerrara mi boca. Y aún así me enfrento y lo hago. Porque hay una fuerza aquí adentro que me clama por hacerlo y que no me deja ni dormir si yo no hago esto. Eso es lo que va a empezar a pasar en el pecho de muchas personas al darse cuenta que los acontecimientos mundiales que fueron anunciados están cumpliéndose, que hay guerra, rumores de guerra, hay hambre, hay enfermedad, hay pestes, hay un engaño brutal y entonces sienten por dentro, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar quieto siendo un inútil ante esta situación y estudian, se preparan y salen con soluciones y con respuestas que son mejores que las de los gobernantes, que son más sabias que las de los líderes religiosos y aparecen los elegidos, elegidos de sí mismos. Entonces, es una primera parte de la respuesta, porque la segunda es que si alguien quiere participar de ese proceso porque quiere sentirse útil, pierda el miedo. Segundo paso, pierda el miedo a lo que se consideró desconocido o indescifrable. El apocalipsis, no, qué terror, qué horror, no me hablen de eso. No, pierda el miedo y enfréntese a esa información a ver qué tiene. Y se va a dar cuenta que le da herramientas para entender lo que pasa y qué puede hacer usted frente a eso. Es decir, que este asunto de participar de una profecía se construye, se crea por sensatez, por conocimiento, no por creencia ni por fanatismo, porque ahí es donde no hay respuestas y cuando se nos venga esto encima, no habrá cómo defenderse. Ahí, siendo que hay muchas más cosas por decir, si empezamos por esas dos, ya estamos por buen camino. Hmm. La verdad es que esto rompe, Gabriel, el paradigma a lo cual nos han entrenado toda la vida, que es esperar a ese Mesías que te va a elegir y que si es la voluntad de él te elige y si no, no, y no hay mucho por hacer, ¿no? Esto rompe ese paradigma, nos pone a nosotros en el centro de la acción y te dice, bueno, vamos, te toca, ¿qué vas a hacer? Uy, pero se viene el apocalipsis. Bueno, si vos elegís formar parte de los que se van, se van. Si querés elegir de la otra parte, de los, ¿cómo se llama? Del rapto, bueno, te podés ir para esa parte, pero dependerá obviamente del rol que uno elija tomar, ¿no? Y ese rol, digo, porque lo que todos podemos llegar a tener, Gabriel, yo te lo pregunto también y lo pienso al mismo tiempo, es esto de ese movimiento que te genera dentro cuando estás haciendo algo, ese resonar del corazón, del alma, parece que todo se conecta. Hay situaciones donde vos decís, uy, ¿qué es esto? ¿Viste? Te mueve así, te hace seguir, seguir, seguir. Eso sí es una cuestión que todos tenemos, ¿no? Que es un regalo divino. Lo que nosotros tenemos que decidir es qué hacemos con eso, si le prestamos atención o seguimos tapando todo eso con la cabeza, ¿no?